Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a proceder entonces a compartir pantalla. Eh, bueno, como Henry lo comentó, yo soy Diana Peña, soy profesora tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial y lo que les vengo a mostrar el día de hoy es las experiencias que he tenido durante pues, estos tiempos de pandemia, durante este semestre, en donde he aplicado el tema de gamificación en la materia cadenas de abastecimiento. Entonces, básicamente, este curso de cadenas de abastecimiento tiene como objetivo general diseñar una cadena de abastecimiento, como su nombre lo dice, para un bien o servicio, seleccionando las herramientas adecuadas para la gestión de la misma y las operaciones y logística necesarias. Entonces, pues en el marco de tener un enganche, como le dice Henry, con los estudiantes y motivar a los estudiantes, este curso poco a poco ha ido evolucionando en términos de gamificación y en sus inicios implícitamente yo ya había desarrollado ciertos pinitos en gamificación en donde les daba algunos puntos por participación, les ponía algunos retos y les daba bonos, pero digamos que con el curso que hicimos de virtualización en el periodo intersemestral, pues me di cuenta que eso lo podía llevar a Moodle, que lo podía formalizar y así tener como mayor control y mayor visibilidad ante los estudiantes. Entonces, en la presentación les voy a mostrar lo que he hecho en términos de gamificación en Moodle, pues basado en esas capacitaciones que nos dieron. También la aplicación de un videojuego que se llama Production Line, que el semestre pasado lo aplicamos, pero ya para este semestre, pues en términos de virtualidad, pues tuvimos que ajustarnos más para poder desarrollarlo vía remota. Y un simulador que aplica un juego que es muy clásico en ingeniería industrial que se llama el juego de la cerveza. Entonces, en esos tres factores me voy a enfocar dentro de la presentación para ustedes. ¿Listo? Entonces, en el tema de gamificación en Moodle, eh, pues lo que hice fue crear unas insignias a través de, pues, de lo que nos explicaron previamente, de forma que los estudiantes tuvieran mayor visibilidad de lo que iban haciendo durante el semestre. Entonces, los motivé en términos de participación con guías de lectura o videos previos que debían ver a la clase. Entonces, en esto hubo una motivación interesante porque fue evolucionando y cada vez que yo ingresaba a la sala de Zoom, veía ya varias manos levantadas porque querían participar para ganar los puntos que les daban pues las insignias. Entonces, fue tanto así que ya yo siempre me conectaba y había muchas manos levantadas. Entonces los estudiantes me decían, no, es que estamos compitiendo por ingresar primero a la sala de Zoom y digamos que no tenemos la oportunidad de participar todos. Entonces ellos mismos me dijeron, no, entonces hagamos una cosa, profe, hágalo de manera aleatoria. Usted llama a algún número de la lista y esa persona, pues si responde, pues se gana esos puntos por participación y pues podría participar por la insignia. Entonces, así lo hicimos y pues eso me gustó aún más porque los estudiantes entonces tienen que estar preparados con esas guías de lectura porque puede ser cualquiera al que yo le pregunte. Entonces, creé estas insignias que están aquí, por ejemplo, el primero en participar en foros, entonces también para darle mayor dinamismo a los foros, ellos se vieron también motivados que cada vez que yo coloco un foro, entonces quieren ser como el primero en participar, ¿sí? Y ganarse la reflexión destacada en foros, entonces ya se esfuerzan un poco más en analizar pues sobre el tema que estamos hablando, investigar y aplicar pues para esas insignias. También implícitamente en los cursos anteriores yo les había generado algunos retos en donde generaba competencias entre diferentes grupos y se podían ganar unos punticos que al final yo se los sumaba a la nota final. Entonces aquí también con esta insignia ya es más visible en esas competencias que hay entre grupos. Hay un ganador y cada vez que hay un ganador pues recibe la insignia. Y a su vez, algunas metas adicionales que les coloco que no están dentro del esquema de evaluación de la materia como tal, sino que el que quiera hacerlo lo hace, ¿sí? Y he visto que varios estudiantes se han motivado en ir un poco más allá
pues para ganarse también la insignia y pues aprender con respecto al tema. Entonces, lo primero fue crear las insignias y una vez creé las insignias, creé como un esquema de puntos en donde, por ejemplo, si tienes 3 insignias, puedes ganar 500 puntos o 100 puntos. Bueno, hice como un esquema en donde se miraba cómo redimir esos puntos de acuerdo a la cantidad de insignias que iban acumulando. Entonces, esa estructura de ranking y redención de puntos, pues pueden ser visibles dentro de Moodle. Entonces, ingresan viendo cómo, ¿sí? Porque los 5 primeros puestos van a tener una mejora en la nota al final del mes final. Profe, Entonces, Ya los empezamos ya. primeros 5 puestos. profe, se está escuchando un poquito entrecortado. Creo que sí podría de pronto revisar, retomar esta última parte. Hola. Sí, se está escuchando un poquito entrecortado, profe. Listo, ¿allí me oyen un poco mejor? Sí, Listo. ¿Allí me oye mejor? sí, mejor. Sí, sí, mejor. Listo. Bueno, entonces les contaba que, sí, listo. Entonces, a través de esa rendición de puntos, al fin del semestre, miramos cómo van a ganar unos puntos adicionales en la nota final. ¿Sí? Entonces, ellos están preocupados, pues, por esa parte de ir mejorando en el ranking y cada vez me dicen, profe, me falta tal cosa de participación. Entonces, he visto ahí como esa motivación que para ellos es más visible pues el tema de las insignias. ¿Listo? ¿Allí me oyen? Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, ¿sí me escuchan o se me corta? Sí, profe, sí la estamos escuchando. Sí puede continuar, profe. Ah, bueno, listo. Es que lo veo como... Listo. Bueno. Y eso era el tema de gamificación en Moodle. Ahora vamos con el videojuego que se llama Production Line. El semestre pasado nosotros habíamos utilizado este videojuego dentro de la materia, pero lo habíamos hecho de manera presencial en la universidad, en los computadores de la universidad. Entonces, este semestre, pues el reto fue, bueno, cómo hacerlo virtual, ¿sí? Vía remota, para que puedan, abrían allí, pues el tema de la cantidad de licencias a las que podíamos acceder, a que los estudiantes pudieran acceder de vía remota desde sus computadores, también las especificaciones que debían tener pues, el equipo de los estudiantes. Profe, se cortó la llamada. Profe, creo que se le cayó el internet. Sí, se fue, se cortó. Profe Diana. Creo que me cayó el internet. Sí, sí, profe, pero sí. Listo, qué pena. Tranquila. Bueno, entonces con respecto al video, Mm. teníamos en términos de la presencial en las salas de la universidad. Entonces, aquí las limitaciones que tenemos básicamente son el tema de los computadores que deben tener los estudiantes para poder correr este tipo de videojuegos, ¿sí? También el tema de la virtualidad, bueno, voy a acceder de manera remota, ¿cómo voy a hacer para que los estudiantes aprendan a utilizar el videojuego? ¿Sí? Esas son ciertas líneas que tuvimos que abordar y que las resolvimos de la siguiente manera. Entonces, con el videojuego diseñamos 2 escenarios, pues partiendo del objetivo que les mencioné, que era la parte de diseño de la cadena de abastecimiento. Entonces, en el escenario número 1,
lo que planteábamos era seleccionar a través de un mapa ya establecido unos proveedores para abastecer una planta de producción. Resulta que este videojuego se basa en una planta de producción y también tiene limitaciones en términos de eso. Entonces, se tuvo que ajustar. Perfecto. ¿Se cayó? Sí. ¿Qué con usted el internet acá? No sé qué. Se me ha caído ya varias veces. Diana, ¿puedes repetir por favor otra vez el pedacito porque se te cortó? ¿Desde dónde repito? Qué pena. Estabas No sé. hablando de las cadenas de abastecimiento y los proveedores de la planta de producción. Listo, perfecto. Sí, qué pena, pero estoy tratando aquí. Deme un segundo, yo miro a ver si mejora haciéndole un movimiento aquí. Deme un segundo. Listo. Bueno, vamos, esperemos mejore. Listo, entonces, para mitigar, digamos, esas dificultades que pudieran aparecer, entonces lo que hicimos fue crear unos escenarios dentro del videojuego en donde pues apuntaban al cumplimiento de ese objetivo planteado en la materia cadenas de abastecimiento. El primer escenario es el diseño parcial de la cadena de abastecimiento, en donde los estudiantes tienen que seleccionar unos proveedores para abastecer esa planta de producción, porque el videojuego está basado en una planta de producción. Entonces hubo que editar el videojuego para poder darle un poco de contexto. Y a su vez, acompañar este ejercicio con unas guías en donde se le da el contexto al estudiante de acuerdo a la materia, ¿sí? Porque ¿cuál era mi interés? Mi interés no era que los estudiantes movieran botones sin saber por qué estaban moviendo los botones y simplemente cumplir con el objetivo, ¿sí? Dentro de este videojuego se les plantea un objetivo de cumplimiento de la demanda, pero para eso deben tomar unas decisiones y sustentarlas. Entonces, se tuvo que acompañar no solamente el videojuego, el desarrollo como tal, sino también a través de unas guías. Y el escenario número 2 ya fue un diseño completo de la cadena de abastecimiento, en donde ya no solamente tenían que seleccionar los proveedores, sino la ubicación de las bodegas y los diferentes centros de distribución para poder abastecer a esa planta y poder entregar a los clientes. Allí también ya tenían unas metas más estrictas en donde unas metas de demanda en donde ya tenían que realizar diferentes tipos de vehículos y era un poco más estricto. ¿Qué pasó durante el desarrollo de estos escenarios? Pues el desarrollo virtual, digamos que fue un poco más complejo porque al tener en una sala de Zoom 36 estudiantes, pues lo que había que hacer era tratar de asesorarlos tanto en la parte técnica del videojuego como en la parte conceptual, ¿sí? Entonces, para eso se desarrollaron 3 mini retos previos a realizar esas prácticas en donde ellos iban a explorar el videojuego como tal, ¿sí? Familiarizarse con el videojuego, conocerlo, cómo podían hacer ciertas conexiones, cómo podían producir carros, para que se pudieran contextualizar. Y para eso fue necesario las asesorías virtuales, en donde en horarios fuera de la clase, en compañía con el profesor Andrés Calderón, que es el encargado de la parte de videojuegos en nuestro departamento de Ingeniería Industrial, nos ayudó con esas asesorías virtuales tanto en Zoom como por WhatsApp. Se creó un grupo dentro de todos los estudiantes del curso para que pudieran resolver esas dudas previas al desarrollo de las prácticas y que no llegaran en cero allá el día en que fuéramos a ejecutar la práctica. Entonces, ese es uno de los retos, la preparación y familiarización de los estudiantes con el videojuego. Por otro lado, tenemos el simulador del juego de la cerveza, en donde a través de este simulador lo que se busca es que el estudiante reconozca la relación entre el efecto látigo y la cadena de abastecimiento.
Como les decía, este juego es muy común en ingeniería industrial y, por ejemplo, en mi época, cuando yo vi esta materia, el juego era físico, se hacían transacciones físicas, se pasaban fichas, mientras que aquí, pues estábamos en la virtualidad, pues se utilizó este simulador que lo maneja muy bien, en donde se ve claramente de acuerdo a las decisiones que los estudiantes toman, se ven el efecto en la cadena de abastecimiento, como pueden ver aquí el efecto látigo entre todos los eslabones, ¿sí? Y arroja muy buenos indicadores que les permiten tomar decisiones. Entonces, este simulador nos permitió realizar ese trabajo colaborativo porque cada eslabón tenía una pareja de estudiantes y cada cadena de abastecimiento estaba conformada por 8 estudiantes. Entonces tenían que trabajar de manera colaborativa y lo podían hacer vía remota. Entonces para esto, pues ellos tenían que tomar unas decisiones de pedidos, en donde aquí digitaban lo que le iban a pedir a uno de los eslabones y así sucesivamente. El sistema les genera unas transacciones y para esto se generaron 4 escenarios. El primer escenario es que cada eslabón, ¿sí? Por ejemplo, el minorista, el mayorista, pedían de manera independiente sin hablar con los otros. Entonces lo que se hizo fue que se crearon subsalas asociadas a cada eslabón para que solamente hablara la parejita, más no hablara con los otros. Luego, cada eslabón iba a realizar pedidos, pero ya por lotes, ¿sí? En términos de unas cantidades específicas. Ya en la tercera fase, en la tercera ronda, sí se iban a comunicar entre eslabones. Entonces aquí ya venía la parte colaborativa, ya se iba a hablar toda la cadena de abastecimiento, es decir, que todos los 8 estudiantes ya iban a estar en una subsala de Zoom y iban a hablar entre ellos. Y por último, se realizó una competencia entre las cadenas. Como en todo el salón habían 4 cadenas de abastecimiento, entre esas 4 cadenas de abastecimiento compitieron porque tenían el mismo comportamiento de demanda, estaban en igualdad de condiciones y competían entre ellos. Al competir entre ellos, pues la cadena ganadora se ganaba una insignia, como les mostré al inicio en la parte de gamificación de Moodle, por ganar este reto. Entonces, este juego les gustó muchísimo porque tuvieron que tomar diferentes decisiones, aprendieron sobre el efecto látigo, fue muy claro ver esa relación allí. Fue muy específico pues el simulador. ¿Listo? Y por otro lado, traté de llevar también una práctica que normalmente la hago físicamente en la universidad con fichas de Lego en un tablero de Miró, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo hago para que muevan fichas o unidades para llevar control de inventarios? Entonces se hizo algo similar que en el juego de la cerveza, en donde se definieron unos eslabones y como allí pueden mover archivos y mover cosas, entonces entre ellos se iban realizando órdenes. Yo inicialmente como profesora era el cliente y les iba haciendo unos pedidos y conforme se les hacían esos pedidos, estas fichitas que ustedes ven aquí, ellos iban moviendo también inventario. Entonces iban haciendo entrega y recepción de ese inventario. Y el objetivo era que hicieran una herramienta para el control de inventarios. Esta gamificación fue para otra materia que manejo, que es planeación y control de operaciones, en donde el objetivo es identificar los diferentes métodos para controlar el inventario. Entonces, digamos que esta herramienta también lo facilitó porque permite el trabajo colaborativo. Entonces, ahí vi una oportunidad de poder hacer esas entregas de unidades y acompañado del Excel, ellos iban construyendo la herramienta. También cómo se comunicaban, ellos incluso ponían post-its allí comunicándose, ya les entregué tal orden, hay tantos faltantes, por allí se iban comunicando. Y también se hizo un reto en la cual la cadena de abastecimiento que tuviera la menor cantidad de faltantes hacia el cliente, pues ganaba una insignia. Y pues esto, como les expliqué al inicio, pues iba amarrado con todo el ranking de puntos asociados a esas insignias. Entonces, al ver estos 3 ejes, que fue la gamificación en Moodle, el videojuego de Production Line y
y la parte del juego de la cerveza, pues vemos que tuve algunas dificultades, pero que se convirtieron en aprendizajes. Por ejemplo, la preparación técnica del manejo de las herramientas previa al desarrollo de las prácticas es indispensable, ¿sí? Porque puede perder uno mucho tiempo en la clase si el estudiante desde un inicio no está familiarizado con la herramienta. Entonces, por eso mi sugerencia es hacer guías o manuales o videos que el estudiante vea previos, o si tiene que instalar ciertos archivos, ciertas cosas, se hagan previas al desarrollo de la clase para que pueda alcanzar el tiempo y no se lleve más horas de las establecidas. Por otro lado, el manejo y control de las dudas durante el desarrollo de las prácticas. Entonces, pues como estamos en un entorno virtual, digamos que se dificulta un poco más resolver todas las dudas al tiempo, porque por ejemplo, en mi caso, en el caso del videojuego, tenía 16 subsalas y pues todo el tiempo estaban llamando para hacer dudas, entonces, hacer preguntas. Entonces, uno que queda como que no daba abasto para resolver tantas dudas. Entonces, para eso, lo que hicimos fue que estuvimos 2 profesores en la clase, el profe Andrés Calderón y yo, y en compañía de un monitor. Entonces, entre los 3 nos íbamos moviendo en las subsalas para poder resolver esas dudas. Por otro lado, el tema de la contextualización me parece muy importante. Si vamos a utilizar videojuegos, es importante darle un contexto al estudiante para que pueda relacionar qué es lo que está haciendo y cuál es el objetivo, a dónde tiene que llegar. Y a su vez, pues hacer ciertas adecuaciones que vayan en pro de los objetivos de aprendizaje. Y por otro lado, pues algunas cosas que exploré en términos de Moodle, pues tiene ciertas limitaciones en términos de asignación de puntos a través de las insignias. Pues estuve averiguando cómo hacerlo y finalmente tuve que hacerlo manualmente, ¿sí? Asigno las insignias manualmente y a su vez los puntos por estudiante. Entonces digamos que allí tiene cierta labor operativa que pues conforme uno la aprende a hacer, pues ya va a ser más rápido. Entonces, pues esto es lo que les quería mostrar. No sé si tengan alguna pregunta o algo que no haya quedado claro en el momento en que me cortó el internet. Diana, Sí. Vale. hola Diana, ¿cómo te va? Hola Wilson, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues mira, yo veo la gamificación como lo que genera el enganche hacia el estudiante. O sea, esto lo que busca es dinamizar las clases y pues obviamente nos sirve para potenciar el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Y pues aporta de pronto nuevas situaciones. Bueno, como te decía, el incremento de la participación, el dinamismo, la motivación en clase es fundamental porque pues en esto de estas pantallas se ha vuelto pues una situación en que están los estudiantes como sin rostro, uno no sabe al otro lado qué está pasando. Definitivamente con esto de la virtualidad nos ha tocado unos retos muy tenaces y esto nos sirve para construir conocimiento. Yo quería preguntar, y bueno, y hay otra cosa que me llama la atención y es que pues esta gamificación pues toca a uno como cacharrearle o como decir, o buscar el tipo de gamificación acorde a la asignatura. Por ejemplo, en mi caso que doy física, entonces tendría que buscar un tipo de gamificación para explicarle a ellos, no sé, algunas cosas de física. Y otra cosa que quería preguntarte, estos juegos como el juego de la cerveza, la producción online y otros, ¿esos son software libres o eso no, eso lo tiene ya la universidad? Por ejemplo, si uno lo quiere utilizar en otra parte, ¿eso es libre o no? Mira, el juego de la cerveza, con eso me pasó algo curioso, fue porque el semestre pasado era libre, era totalmente gratis y yo estaba aterrada porque es muy bueno y que fuera gratis. Ya después ya le pusieron un valor, menos mal no fue muy costoso y se pudo gestionar con la universidad. Production Line también es pago, pero las licencias no son muy costosas y ya la universidad los tenía, ¿sí? De pronto, pues
Habría que ver también qué opciones hay gratuitas, aunque hay muchas gratuitas, pues tienen ciertas limitaciones en Claro. términos del desarrollo. Ujú. Sí, ahí tocaría hablar con, tú hablaste de Andrés Calderón, como conectarse con él para que él lo asesore a uno y le diga, por ejemplo, por el lado de la física, qué puede uno aplicar en la parte de gamificación, que sería importante, pues, innovar en estas clases, ¿no? Para mantener a los muchachos dinamizados. Por ejemplo, el de Production Line se encuentra dentro de una plataforma que se llama Steam. No sé, de pronto se las escribo aquí por el chat, Steam. Ya. Y allí hay múltiples juegos de diferentes cosas. Entonces, allí es donde en esa plataforma hemos encontrado varios videojuegos que se utilizan a lo largo de la carrera. No solamente en mi materia, sino también en otras materias como pensamiento sistémico. Perfecto. Entonces, de pronto allí podrían explorar a ver si hay algún videojuego que aplique algo a la materia de ustedes. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos.